Hola, bienvenidos a este último video de este gran especial que hemos desarrollado para el Espíritu Santo. Es un especial en honor a esta solemnidad tan bella que tenemos en la iglesia, que es Pentecostés. La verdad es que estoy diferente ahora de como cuando inicié toda esta serie, porque pues claro, después de volver a rebobinar y volver a echarle un vistazo a cada uno de los dones del Espíritu Santo, pues uno queda como animado, uno queda como diciendo, hombre, qué rico es seguir en este camino, qué rico es seguir insistiendo, qué rico es tener aspiraciones altas, altas espiritualmente hablando. Qué rico es querer hacer el bien, qué rico es andar en este camino y tener paz en el alma y tranquilidad en el corazón con digamos que nosotros que somos cristianos y andamos en este camino sabemos que a pesar de las dificultades y de las cruces, el yugo sigue siendo ligero cuando vamos con Jesucristo. Y esta promesa del Espíritu Santo, pues ahí es cuando uno, cuando lee todo esto y se da cuenta de todos estos dones, es cuando entiende y dice que Jesucristo tenía toda la razón cuando dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrán a ustedes el Espíritu Santo. Y por supuesto, bueno, aquí hemos estudiado 7 dones del Espíritu Santo, los 7 dones estos que muestran y que representan perfección, que representan también la unidad hermosa de un Dios generoso, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. Y esto lo anima a uno, esto le ayuda, le dan ganas a uno de seguir adelante. Y espero que además de esto, que para mí es una riqueza muy grande que he obtenido, pues ustedes también hayan podido a recibir algún aporte en sus almas, en sus conocimientos, en su espiritualidad, en la religión que profesamos y que amamos. Y que todas las personas que pasan por el canal se bendigan, sientan, reciban la bendición del Espíritu Santo, se animen, se interesen por esta religión tan hermosa que formamos todos nosotros que somos iglesia. Y bueno, esto para mostrarles como lo animada que me pone todo este conocimiento y, y que también pues me dispone a continuar, ¿no? A seguir adelante y a buscar otro tipo de contenidos que también puedan ser útiles para mí, para mi familia, para ustedes, para nosotros como comunidad. Entonces, espero que sigan comentando, que sigamos uniéndonos a través del Santo Rosario y a través de cualquier otro trabajo que Dios disponga que debamos hacer de aquí en adelante. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con este don de la sabiduría, que es el último don que vamos a estudiar, que contempla la iglesia dentro de los 7 dones del Espíritu Santo. Y bueno, el don de la sabiduría está como en el top, es el número 1, es el don que más brilla, el don que más fuerza tiene, y vamos a ver por qué. A medida que iba leyendo nuevamente y que pues iba reflexionando respecto a lo que es el don de la sabiduría frente a los otros dones que ya hemos estudiado hoy, se me venía a la cabeza mucho esta frase que yo suelo repetir, que es este dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces yo suelo tener esa frase muy marcada. Y bueno, ya seguramente la había mencionado antes porque es una frase que suelo decir varias veces, pero hoy la traigo a colación porque justo en este momento me doy cuenta que el don de sabiduría está basado sobre todo en los hechos. Todo lo que nosotros como cristianos podemos decir, podemos desear o podemos anhelar por la fe que profesamos, ya sea en términos de nuestra posición como discípulos, en términos de Dios nuestro Señor, Creador, en términos de su Trinidad o de todo el conocimiento, todos los dogmas de los que hablábamos el video anterior, pues todo esto alrededor del conocimiento de Dios queda a nivel humano en su máximo esplendor.
Entonces me doy cuenta que no hay nada que nosotros podamos decir, no hay nada que nosotros podamos querer que a través del don de la sabiduría no quede visible a nuestros ojos. El don de sabiduría nos permite ver en su mayor esplendor todos los hechos, todas las obras que un ser humano puede llegar a realizar como manifestación del amor a Dios. Y por este mismo fin, pues el amor a nuestros hermanos. Y por eso me gusta, y por eso pensé tanto como del dicho al hecho hay mucho trecho, porque justamente en el don de sabiduría no pasa eso. En el don de sabiduría, el dicho y el hecho son totalmente coherentes, son totalmente unificados. De hecho, son uno. El Espíritu Santo, a través de este don de sabiduría, nos hace ver a toda la humanidad a través de sus santos y a través de su misma presencia, a través del Hijo, de esta persona del Hijo, nuestro Redentor, nuestro Dios humanado, que a través del Espíritu Santo todo es posible. Todos esos sueños y esos anhelos que nosotros queremos vivir como cristianos, toda esta fe que profesamos, la podemos vivir en obras, en actos, en hechos, a través del don de sabiduría, por obra del Espíritu Santo, por intuición del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. El don de sabiduría reside también en el entendimiento, como hemos visto que los últimos dones residen en el entendimiento. Todos estos dones intelectivos, que ya los mencionamos, y que son, digamos, hermosísimos, el don de consejo, el don de ciencia, el don de entendimiento y este don de sabiduría, pues bueno, residen en el entendimiento, pero este don de sabiduría tiene algo perfectísimo, tiene algo que no tienen con la misma luz, con la misma fuerza, con el mismo brillo los otros dones. Y es que a pesar de residir en el entendimiento, tiene su origen causal en la caridad. Y esta última reside en la voluntad. Y esta es justamente la razón o el argumento de por qué la yuxtaposición entre lo que se piensa, entre lo que se cree, entre lo que se dice, es exactamente igual a lo que se hace. Porque la voluntad va completamente en la misma dirección de la que va el entendimiento. Entonces, esto le permite a cualquier cristiano, a cualquier seguidor de Jesucristo, poder imitarlo casi a la perfección. Casi digo, porque pues digamos Jesucristo es Dios y como Dios, solo Dios. Pero el don del Espíritu Santo nos da tal lucidez, sube tanto nuestra alma a los pies de Cristo, nos dispone de tal forma a través de esta caridad maravillosa que nuestra coherencia, que nuestro amor se ve reflejado de una forma perfectísima. No podemos perder de vista que el don de entendimiento perfecciona la caridad, dándole una modalidad divina. Nosotros como humanos podemos querer hacer muchas cosas, como dice Pablo, pero terminamos haciendo lo que no queremos. Y esto es porque la lucha diaria es bastante fuerte. Esto es porque a lo largo de nuestros días luchamos con muchas circunstancias que nos va presentando el diario vivir. Luchamos con la ira, luchamos con la soberbia, luchamos con el egoísmo, o con la envidia, o con los celos, o con, en términos generales, con todos estos sentimientos y emociones que van en contravía de lo que es la caridad. Pero el don de entendimiento perfecciona a tal punto la caridad que nos lleva a rodearnos y a
a cubrirnos de esta divinidad que es el Espíritu Santo. Todo esto es imposible que suceda en un alma que se encuentra en pecado mortal. Y esto pues es coherente con lo que estábamos diciendo, pues el desamor y el amor son totalmente incompatibles. Si bien yo puedo tener acciones de desamor y eso no es amor. Lo que quiere decir que las dos cosas no pueden convivir al mismo tiempo, no pueden ser al mismo tiempo. Así que una alma está en gracia o está en pecado. No puede estar en las dos al mismo tiempo. Esa tibieza no existe. Y esto es importante porque el Espíritu Santo, recordemos, solamente se posa a este grado de otorgar los dones a un alma, en un alma que se encuentra en gracia, que no esté en pecado mortal. Y además de eso, pues recordemos que es la forma en la que vemos las cosas. Este don también me ha puesto a reflexionar. Me ha puesto a reflexionar entre la diferencia de los santos frente a mi propio actuar, ¿no? Voy a hablar del mío porque pues es muy fácil hablar de la humanidad en general, pero pues yo soy un ser humano que tengo luchas y me queda mucho más fácil hablar desde mi propia experiencia. Quizá ustedes puedan verse reflejados en algún punto, pero lo que quiero decirles es que este don de sabiduría me ha hecho ver que la forma en la que vemos las cosas es fundamental, porque esto es lo que hace originalmente que las cosas cambien. Y por ende, cómo actuamos nosotros y cómo sentimos nosotros. Y bueno, ¿cómo sabemos cómo actuar? ¿Cómo sabemos cómo pensar? Y los cristianos tenemos un modelo único e irrepetible, y es Jesucristo. Detrás de él todos los santos que decidieron seguirlo. ¿Y qué aprendimos de ellos? ¿Qué aprendimos de ellos y qué vemos en las personas que brillan por el don de entendimiento? Y es que quien tiene un alto grado de caridad y vive en esta tierra como todos nosotros, o sea, no es que sea un ángel, no, es un ser humano que tiene cuerpo y alma y vive aquí y le toca las mismas luchas que nos toca a nosotros, experimenta de una manera diferente la vida. Todos tenemos sufrimientos, o todos tenemos desafíos, todos tenemos miedos. No son los mismos, pero no existe una persona que esté sobre la tierra que no tenga alguna preocupación, que no tenga algo en lo que ocupar su mente y su corazón, que no genere algún tipo de miedo o algún tipo de angustia, algún tipo de incertidumbre. Así que todos disfrutamos o todos enfrentamos las luchas del diario vivir. Pero la diferencia, como les decía antes, la diferencia de una persona que brilla por el don de por el don de sabiduría, es justamente la forma en la que ve las cosas. ¿Y cómo lo ve? ¿O qué pasa en estas personas de don de entendimiento? Pues veamos. La mayoría de las personas con el don de sabiduría considera los trabajos amargos como dulces, los convierte en dulces, convierte la amargura en dulzura. Quien se encuentra exhausto, el don de sabiduría convierte ese cansancio, esa exhaustez, no sé si se diga así, con tanta fuerza, la convierte en fuerza, en vitalidad, que realmente este mismo trabajo lo que representa para el alma que brilla por el don de sabiduría es un descanso para el alma. Quien tiene un alto grado de caridad experimenta una manera diferente la vida. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia todo este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que cambia? ¿Será que las personas con don de sabiduría tienen menos trabajo? ¿O será que
se les facilita todo, es que ellos no sienten ninguno de esos sentimientos que sentimos las personas como yo, que experimentamos la pereza, experimentamos también los malos pensamientos cuando vienen a acudir a nuestra mente, llegan. Y la verdad es que no, ellos también tienen que luchar con lo mismo con lo que tenemos que luchar todos. No son ángeles, son personas como tú y como yo. Pero lo que cambia es que ellos ven las cosas de una forma diferente. El Espíritu Santo brilla en su entendimiento. Es la forma en la que el ser humano vive lo que hace, como les decía al principio de este video. El verdadero éxito depende del amor que imprimamos en las obras que hacemos. El don de sabiduría se identifica en que recae sobre el mismo Dios y de allí sobre todas las criaturas. El amor, la caridad, es una virtud que se empieza por práctica, que se empieza practicando, que se empieza soltando el yo y transformándolo o reemplazándolo por el tú, por el ustedes, por el nosotros. Cuando el yo ya no está en el primer lugar, es una virtud que se practica. Por supuesto, al iniciar con esta virtud, pues uno no es lo más feliz que uno pueda experimentar. Hablo de mí. Cuando a veces intento practicar la virtud de la caridad, yo me he dado cuenta que inicialmente uno realmente no es muy feliz practicándola. No es algo que a uno le agrade mucho. Entonces, como todas las virtudes, pues requiere mucha práctica. Es un tema de darle tiempo. Es un tema de darle la oportunidad al Espíritu Santo de que pueda mostrarnos a través de las obras la experiencia de su amor. Y esto sucede, solo que debemos plantar muy bien el terreno, ararlo y acomodarlo de tal forma que el Espíritu Santo a través de las ocasiones de la vida pueda mostrarnos su presencia. El don de sabiduría nos da un conocimiento experiencial. Por eso les decía yo que basta con practicar y acudir muchas veces con estas acciones de caridad que son infinitas, las podemos encontrar diariamente. Les he mencionado yo cosas del diario vivir, pero existen tantas en los que uno debe practicar la caridad. Mira, justamente les voy a mencionar una que puede ser una bobada, pero es algo que es importante, porque así es que se practica a través de las pequeñeces. Así es que se empieza a aplicar lo que es la caridad en la casa, en la familia, en los amigos. Y es que, por ejemplo, mi hijo pequeño, y uno diría, ay, pero es que es tan pequeño, es tan inocente, es tan puro, y lo es, él lo es. Pero la que no es tan inocente, ni tan pura, ni tan perfecta, ni tan bella, pues soy yo. Entonces el niño está entrando a una etapa en donde juega con el agua y empieza a escupirla, está jugando. No entiendo muy bien, quizá debo de preguntarle al pediatra o acudir a él para preguntarle esto a qué se debe o qué es lo que está madurando, de pronto algo en su boca, en su aparato, para, no sé, en su desarrollo lingüístico o algo en toda la parte bucofaringea, algo de pronto está desarrollando, ¿verdad? Pero entonces lo cierto es que el niño se me moja varias veces al día. Y yo ayer he tenido que, por ejemplo, que cambiarlo 3 veces. Y le digo cada vez, mi amor, no hagas esto porque te mojas, porque de pronto yo no me doy cuenta al instante y quedas mojado y te puede dar gripa y no sé qué. Pero ya al final, cuando ya habíamos pasado el Santo Rosario, yo ya le había puesto la pijama y demás, pues me doy cuenta que el niño otra vez estaba mojado. Y yo digo, Dios mío, ya lo he cambiado varias veces. Pues claro, en mi interior empezó a salir brotes como de ira, ¿no? De mal genio, de rabia. Entonces, ese autocontrol, en vez de gritar, en vez de ponerme mal genio, en vez de responderle con rabia, con ira, ese autocontrol son prácticas de caridad.
Por supuesto que seguramente no lo hice tan bien, lo pude haber hecho mucho mejor, pero yo me aliento pensando que si me comparo de hace mucho tiempo, pues se ve un progreso y muy seguramente en el futuro, pues si Dios me regala 20, como les dije qué día, si me regala 5 años, si me regala 50 años, pues allí estaré practicando, si Dios me regala su favor hasta el último segundo de la vida, practicando la caridad. Entonces, estas son las prácticas que nosotros hacemos. Ya ven, no son grandes cosas. Se trata de ir conduciendo y una persona me cerró y bueno, decir ya no lo voy a contestar con una grosería inmensa o no me voy a creer como superior y voy a decir que es una persona, bueno, no voy a ser despectivo con él, sino que me voy a referir voy a ser paciente, voy a ser prudente, más bien voy a pedirle quizá oración, voy a pedirle a Dios que lo ayude, que lo ilumine, que lo ayude a ser prudente. Así, ¿no? Vivir todo el tiempo con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica, no desistir. Entonces, el don de sabiduría se identifica en que recae sobre el mismo Dios y de allí sobre todas sus criaturas. La sabiduría nos da un conocimiento experiencial. Es una completa experiencia de Dios que nos otorga, además de la aplicación de este conocimiento en el entendimiento, su experiencia real en la voluntad a través de la caridad. Y esta experiencia real en la voluntad es cuando nosotros ya automáticamente y por inspiración del Espíritu Santo actuamos en amor. Ya ni siquiera lo dudamos, ya ni siquiera lo pensamos, ya ni siquiera tenemos que hacer respirar profundo 50 veces o encerrarnos a solas por allá para no explotar con alguien no, ya eso está en nuestro código genético, en nuestra alma, ya está en automático. Y esto, allí en ese punto, el don de sabiduría se ve de una manera maravillosa en otros seres humanos. Y ya en este punto, pues nos damos cuenta que la sabiduría es más o menos como una suma entre el saber y el sabor. Y esto sí que me gustó, porque entendemos por qué, conocemos nuestra fe, sabemos la razón de por qué debemos actuar con amor, la razón de Dios, conocemos los dones, los respetamos, los valoramos, ahondamos en las profundidades de los misterios de nuestra fe y tenemos una oración mística. Así deberíamos ser todos los cristianos. Y adicionalmente a eso, le sumamos con el don de sabiduría este sabor, esta dulzura del buen obrar, esta dulzura de la bondad, del amor, de la caridad que abraza al hermano, que abraza a Dios, que no quiere ofenderlo en ningún momento y no lo hace en forma, digamos, sugestiva o muy analítica, sino que es completamente automática, ya hace parte de nosotros. No solamente sabe las cuestiones de la fe como en el entendimiento, o no solamente las juzga como en la ciencia, o las instruye a conveniencia como en el don de consejo. Todos ellos están ordenados a un fin supremo, a este fin último. Pero la sabiduría es el cóctel sabroso que combina lo que se cree y lo que se hace. Y en su embriaguez, el alma encuentra la experiencia de Dios más suave y más dulce, más tenue y más deleitable, de la cual no quiere salirse jamás, no quiere salirse. Por encima de este conocimiento, solo se encuentra la sabiduría increada y la visión beatífica del Verbo Divino. Es decir, el mismo Dios es el único que puede conocerse en su totalidad a sí mismo. Ya veremos en el momento en que nosotros podamos llegar a una unidad completa con Él, pues seremos uno. Pero mientras llegue en ese momento, en el don de sabiduría, muchos de los santos ya han llegado a un matrimonio espiritual con el Padre, ya han llegado a esa unión con Él. Y es a través de esta unión, que es previa a este mismo conocimiento, a esta misma sabiduría creada, previa a lo que es Jesucristo, porque como les dije antes, nunca llegaremos a ser Él, pues como Él Dios.
y la visión beatífica del Verbo Divino, pues solamente Él podrá ver y conocer a Dios de la manera en cómo se conoce a sí mismo, porque es Dios en sí. Pero nosotros, a través del don de sabiduría, pues nos deleitamos de esa unidad también. Y a través de ello vivimos constante, la Santísima Trinidad, vivimos constante su ser. Estamos permanentemente en su presencia y por eso nuestra voluntad está siempre orientada a Dios. La voluntad siempre queda orientada a Dios, que es el objeto de este don maravilloso. Y es justo por eso que es uno de los dones del Espíritu Santo más anhelado por todos los cristianos, puesto que este don nos permite ver la mano de Dios en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, desde las más sencillas hasta las más complejas. Todo lo bueno y lo que interpretamos como no tan bueno es producto de la voluntad de Dios. Y si así ocurre es porque trae en su interior un beneficio profundo, producto del amor de Dios. Una persona con el don de sabiduría recibe todo lo que le pasa durante el día con amor, porque proviene de la mano del Padre. No son casualidades materiales, no es que, ay, mi hermana, eso fue porque la voluntad de mi hermana quiso hacer esto, o mi mamá quiso hacer tal otra cosa, o fue porque mi hijo fue rebelde, o fue porque mi esposo tuvo la buena voluntad de hacer esto y no lo otro. Así pensamos nosotros. Pero una persona con el don de sabiduría todo lo ve providente de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe una obra que me suceda, se me cayeron los huevos en el camino de la tienda para acá, me robaron $50,000 en un mal negocio, o más o menos, una persona a la cual no le caía muy bien, incluso se acercó a agredirme, perdí un hijo a lo largo de la vida, se murió, o ha decidido alejarse, por decir algo. Cuando una persona brilla por el don de entendimiento es porque comprende perfectamente que todo tiene una razón, todo está ordenado a Dios y nada se escapa de su mano. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Y esta misma posición le otorga una paz, una serenidad que incluso en las dificultades más grandes no cogerá en contra de nadie. No irá en contra de una persona particular o en contra de una situación o en contra de una empresa, o no empezará a tener una represalia o una venganza. Esas palabras y esas acciones no existen para una persona que brilla por el don de la sabiduría. Porque así como ama a Dios, no hay forma de amar a Dios y de entender que todo está ordenado a través de su mano, sino amamos de la misma manera a todas sus criaturas y a todos los seres en los que también se encuentra presente su gran amado. Así que si me cachetean, no cachetea de regreso. Si me ponen el pie de tropiezo, no ponen el pie de regreso. Si no me pagó la deuda, entonces yo tampoco voy a pagar la deuda. Si me han robado, entonces yo también voy a robar. Esos son comportamientos que no pertenecen y que no tienen cabida en un alma que brilla por el don de la sabiduría. Y es por eso que realmente viven la caridad de Jesucristo, que realmente perfeccionan esta virtud maravillosa de la caridad. Las realidades de nuestro alrededor son útiles en todo sentido para ejercitar las virtudes. De esta manera es que lo ven. Entonces ven las dificultades como una acción, la ofrecen como una acción de gracias también y dicen, gracias Señor, porque a través de esta dificultad voy a poder ejercitar la paciencia, voy a poder ejercitar la prudencia. Y bueno, dice el padre Rollo Marín que no llaman desgracia a lo que los hombres suelen llamarlo, como lo hacemos con la enfermedad, con la persecución, con la muerte. Ay, me voy a retirar esto porque no sé, a veces el brillo no me permite ver bien.
aunque sin esto también me afecta un poquito la luz, pero bueno, les contaba que el padre Rollo Marín dice que las personas que brillan por la sabiduría no llaman desgracia a lo que nosotros normalmente lo hacemos, como lo son las enfermedades, las persecuciones, la muerte, sino que a lo que es en realidad, porque pues para ellos lo que es una desgracia es lo que es ante los ojos de Dios, y para Dios una desgracia es vivir en pecado, es la tibieza del alma, es no definirse entre una posición recta o un camino que va torcido, entre, perdón, una decisión de fidelidad es una posición de infidelidad, sería entonces un gran desastre, una gran desgracia. Y allí, a partir de allí, empieza, pues por supuesto, a verse transformada la forma en la que ellos, o sea, las personas que ven el don de la sabiduría, en que brillan por él, pues cambian la forma en la que ven la vida y en la forma en la que reaccionan ante ello. Entonces muchas personas les dan la noticia y le dicen, bueno, vamos a tener que enfrentar un cáncer, por decir algo. Y encontramos de todo, por supuesto. Hay personas que se echan a la pena o que se caen en los vicios y que definitivamente hasta pueden ver eso como una oportunidad para ya irse, ¿no? Porque muchas personas están vivas pero no quieren estarlo. Y lo digo porque lo he experimentado a lo largo de etapas en mi vida. Y bueno, cuando se enfrenta a una enfermedad como un cáncer, por poner un ejemplo, pues es allí cuando las personas dicen, no, esto es la peor desgracia, voy a tener que enfrentar enfermedades, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo voy a sostener los hijos? Y empiezan a llenarse de los temores propios humanos, que no estoy diciendo que no sean entendibles, por supuesto que lo son, pero lo que quiero ver aquí es que en el caso de una persona que manifiesta el don de sabiduría, realmente lo que ve es una oportunidad, es un camino dado por Dios, es un camino en el que sabe que Dios no lo desamparará, no lo dejará, que jamás estará solo y que a pesar de todos los sufrimientos puede ser una oportunidad para bien limpiar pecados pasados, para redimir penas propias o para ayudar incluso a la salvación de otras almas. Entonces, la forma en la que se ve la vida es completamente diferente cuando se ve tras los ojos, tras las gafas del amor. Le digo yo a mi esposo, por ejemplo, muchas veces se lo menciono, y es que nosotros tenemos un problema al priorizar nuestros más profundos deseos, pues con total seguridad, si nosotros deseáramos con mayor fuerza la justicia, como si nosotros deseáramos con mayor fuerza movernos tras los santos, no sería tan difícil tomar decisiones. No nos pondríamos de mal humor con cualquier tontería, y la calma reinaría en el alma. Es difícil cuando uno, por ejemplo, está en el trabajo y le ofrecen una tajada de un soborno, por decir algo. Es difícil cuando se le es ofrecido a uno una buena cantidad de dinero con tal de proceder de forma no legal. Y es muy común en nuestra sociedad. Es muy común en muchos empleos, en muchos trabajos. Y cuán difícil, a uno le tiemblan las piernas. A uno le tiemblan las piernas y dice, ay Dios mío, con eso podría pagar la universidad de mi hijo, o con eso podría tener la tranquilidad que anhelo económica en los próximos no sé cuánto tiempo. Y la verdad es que es completamente lo opuesto, ¿no? Son los engaños del enemigo, porque la intranquilidad de tener una deuda como un robo, pues es difícil. Es como aquel que sufre unas necesidades terribles, y ya empecé a hablar de casos de la vida, ¿no? Pero son de personas X, o sea, desconocidos, son solamente casos que todos conocemos y que todos hemos visto. Pero en los noticieros, por ejemplo, vemos un muchacho que sirvió para un proceso de sicariato, y uno se pregunta, ¿será que todos los millones, si es que le pagaron o si es que pudo realmente recibir algún bien material de eso,
le pagan todo el sufrimiento, la insatisfacción, la vergüenza, la humillación. Entonces, si nosotros priorizáramos realmente las cosas importantes de la vida, nos daríamos cuenta que hay cosas que no tienen pues ninguna prioridad, ni siquiera deberían existir en el último escalón, ni siquiera deberían ser una posibilidad para nosotros. Y las personas con don de sabiduría o que les es otorgado este don, eso es justamente lo que hacen. Eliminan de su lista de prioridades un montón de actos, un montón de obras que no harían nunca. O sea, no harían porque están inmersos en el amor a Dios, porque están inmersos en esa caridad divina, una caridad divina. Y el Espíritu Santo no haría, es completamente opuesto al pecado, es completamente opuesto a lo que es la falta de gracia. Y ahí volvemos a lo mismo que decíamos al principio. El Espíritu Santo no actúa en un alma en pecado, no otorgándole un don. Escuchemos justamente unas palabras que suelen escuchar las personas cuando se casan o en este tipo de celebraciones litúrgicas. Solemos pronunciar estas palabras. Dice en 1 Corintios, en su capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. El amor no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injuria, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Y estoy segura que como a mí, a muchos de ustedes estas palabras en diferentes momentos de sus vidas les ha llegado a su mente y les ha dicho, les ha recordado, y el Espíritu Santo ha tocado sus mentes y les ha dicho: recuérdate que el amor todo lo disculpa, recuerda que el amor todo lo espera, todo lo soporta. Estoy segura que en muchos de sus casos, en muchas de sus vidas, en momentos a lo largo de su vida, ustedes han experimentado estas palabras como susurros en su oído, para recordarles que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos sufrir por la caridad, porque este sufrimiento no es más sino alegría, no es más sino paz, no es más sino tranquilidad y sosiego. La caridad es la perfección de este amor. Algunas veces en el diario vivir recordamos estas palabras y aún me siguen pareciendo difíciles de alcanzar. Yo reflexiono y digo: no es tan sencillo. En el momento en el que me siento herida, en el momento en el que me siento ofendida, que me siento olvidada, que me siento puesta en el último lugar, recuerdo las palabras y digo: no es sencillo, Señor, ayúdame. Y aunque me parezca muy difícil, yo no pierdo, gracias a Dios, gracias solamente a Dios, y espero y le suplico que esto no suceda nunca, no desistir jamás de seguir luchando y seguir intentando. Porque mientras nosotros hacemos lo que no queremos, como dice San Pablo, el Espíritu Santo nos puede llevar a la perfección de la caridad, en donde se puede ser paciente siempre, en donde se puede ser servicial con todas las personas, en donde se puede perdonar a todos sin importar lo que sea, en donde nos sabemos hijos de Dios y ya no existe la envidia, ni hay necesidad de alardear. Y bueno, de pronto descubrimos que las perfecciones increadas están únicamente en la fuente eterna, que Dios es uno y trino, y que si permanecemos en su presencia encontraremos la felicidad y estaremos en paz. Si priorizamos esto en el primer lugar y lo hacemos con ahínco y con perseverancia, Dios, a través del Espíritu Santo, siempre va a premiar los esfuerzos. No hay esfuerzos que no estén premiados, y estos premios se hacen solo y únicamente a través de la perfección de las virtudes que nosotros con ahínco intentamos y perseveramos en su perfeccionamiento.
Dice San Juan de la Cruz, en el más profundo centro de su alma, siente permanentemente la divina compañía de sus tres y no les abandona un solo instante. Y esto es lo que siente o lo que experimenta una persona con el don de sabiduría. En el más profundo centro de su alma siente permanentemente la divina compañía de sus tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no les abandona un solo instante. El don de sabiduría, como lo dijimos al principio, es un don experiencial. Es un don que se vive, es un don que ni siquiera se dice, se vive, se ve, se observa. Como la persona lo está viviendo, lo está experimentando, es imposible no captar su gran amor hacia lo que lo rodea. Es imposible no darse cuenta de que es una persona que brilla por el propio desinterés, o sea, no es desinterés la palabra, es el olvido de sí mismo a causa del amor por Dios y por lo que lo rodea. No existe soledad o tristeza para quien se sabe amado. Los miedos que nosotros tenemos se van desdibujando a lo largo de que la caridad va tomando forma y fuerza en la vida. Todos los miedos que nosotros tenemos, por ejemplo, ayer mencionaba una persona que le estoy cogiendo mucho aprecio, que decía que los cristianos todos deberíamos alegar y hablar en contra del aborto. Todo cristiano que sea realmente cristiano, que sepa el valor de la vida, debería hablar, porque cuando uno ama y conoce a Dios, sabe que no existe soledad, no existe tristeza, no existe desafío, no existe miedo para quien se sabe amado. Y es justamente ese el tema, que estamos necesitados de la caridad, estamos necesitados del amor. Las mujeres hoy en día, de todas las edades, tenemos tantos miedos, tantas dudas, tantas incertidumbres, tanta soledad y tanta tristeza, que estamos llegando a los extremos a los que llegamos, y estamos hablando del aborto propiamente. Entonces, el único remedio para este tipo de enfermedades del alma es justamente la caridad. Y para llegar al don de la sabiduría no hay otra que la práctica de esta virtud. De hecho, el don de la sabiduría perfecciona todas las demás virtudes. Esto ya también lo comentamos en algún momento, y es que la caridad es el hilo conductor que une todas las demás virtudes. Todas las virtudes están conectadas por el hilo de la caridad, por el hilo del amor. Así que no hay forma de que el hilo suba a su altura, digamos, hablemos de subir, pero podría ser avanzar, habríamos por cambiar, por perfeccionar, por divinizar. Pero digamos que a medida que se diviniza este hilo de la caridad, pues no hay forma que las otras virtudes, como la templanza, no se perfeccionen con ella. Si la caída del hombre original, la caída del hombre se debió al egoísmo del corazón humano, a ese sentimiento de creerse más que el mismo Dios, o de incluso hasta de haberse sentido engañado por el mismo Dios, de no confiar en su palabra, de no confiar en su amor, de creernos incluso más capaces o más poderosos. Eso que nos hizo caer en el profundo egoísmo, y que nos hizo caer como de este hombre originalmente creado por Dios, ese que hace que todas las cosas empiecen y terminen para uno mismo. Eso me refiero a ese egoísmo. Lo que sucede al liberarse de ese egoísmo es la perfección de todas las demás virtudes que se conectan y se relacionan por la caridad. Porque no hay forma de amar a los demás si yo no logro aumentar esta caridad. Y esta caridad solamente aumenta cuando yo disminuyo mi propio yo. Todos los desórdenes que salen de las peleas, las rencillas, las mentiras, los celos y tantos otros provienen de un desequilibrio entre lo que me considero a mí frente a lo que considero a los demás.
estamos actualmente en una continua competencia, en donde yo siempre quiero ganar, donde yo tengo que ser lo mejor, yo tengo que ser el más inteligente, yo tengo que ser el primero, y no me importa por pasar por encima de quien sea. Y ese método pedagógico no es del todo santo, no es del todo santo. El don de sabiduría nos entrega ese equilibrio, nos ayuda a quedar en orden. No importan las injurias, las luchas de este mundo. La vida en el espíritu no es la obtención de una medalla, la obtención del primer puesto, del diploma, del reconocimiento del primer lugar. La vida en el espíritu es una carrera que termina con la muerte, o más bien con la resurrección de un cuerpo glorioso en Jesucristo. El recogimiento, la vida en oración, la fidelidad de la gracia, la humildad, el actuar en la misma templanza, el respetar, en el mirar, en el sentir, son prácticas que nos llevan al esplendor de los dones. Y tal vez pude haberlo dicho siempre de una mejor manera. Yo no sé si les pasará a todas las personas que hacen videos en YouTube, pero a mí me pasa que yo veo mis videos y digo, ay, yo no debía haber dicho esto, yo debía haber dicho esto de otra forma, yo no debí expresarme de esta manera, tal vez si uso estas otras palabras. Y empieza una autocrítica hasta destructiva. Así que no hay otra forma sino entregarle todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios para que lo perfeccione. Y lo que no está perfecto, pues que a través de su misericordia ustedes puedan verme con compasión y sacar solamente lo bueno de estos videos. Y bueno, hasta aquí llegamos entonces con todos estos aprendizajes y con todos estos conocimientos que el Espíritu Santo quiso traernos. Y muchas gracias por haber compartido conmigo, por haberme escuchado. Si les gusta la serie, compártanlo, y por qué no, repítanselo tantas veces como sea posible. Y nos veremos en un próximo especial sobre lo que sea que Dios tenga preparado para nosotros. Les mando un abrazo y los espero en el Santo Rosario.